Bien, lo que planteamos para este trabajo práctico es el cálculo de los sueldos de una empresa, ¿sí? El ejemplo que tomamos es obviamente un ejemplo hipotético de una empresa que tiene casi 100 empleados y que justamente está necesitando realizar un sistema de información para hacer el cálculo de sus sueldos. De una manera muy rápida y muy simple y sumamente resumida, les voy a contar para aquellos que no sepan de qué manera se estructura el cálculo de sueldo. Normalmente ese cálculo de sueldo está dividido en tres partes. Por un lado, lo que se consideran haberes. Estos haberes tienen que ver con todo lo que el patronal o la patronal le va a pagar, el empleador le va a pagar a su empleado en conceptos varios. Por ejemplo, podemos tener básicamente un sueldo básico, que en función de quién es el empleador está regido por un convenio colectivo de trabajo que también está a su vez validado por todo un sistema de paritarias en función del sindicato al que pertenece. En estos haberes podemos encontrar diferentes categorías y diferentes ítems, por lo cual todos esos ítems se van a sumar. Entonces ahí nosotros vamos a tener, por ejemplo, el sueldo, un premio, una antigüedad, las horas extras, el presentismo, algún pago extra porque a lo mejor tiene una dedicación funcional, el pago por su título, etcétera, etcétera. Ese es el primer ítem y todos estos ítems se suman. Luego tenemos un segundo ítem que es el salario familiar y aquí entraría todo aquello que esté relacionado con justamente una relación, ya sea formal o informal, pero que pueda ser demostrada con otra persona. Aquí nosotros podemos incorporar un salario básico familiar que tiene que ver con un pago que se hace por cada uno de los hijos que tengamos, por aquellos familiares a cargo que podamos tener, por nuestra esposa, por nuestro esposo, y por cada uno de aquellos miembros de la familia que obviamente tienen que estar fielmente documentados. Esto también se acumula y se suma en los haberes. Por último, en la tercera parte tenemos lo que se llaman los descuentos de ley y otros. En estos descuentos de ley y otros vamos a tener, por ejemplo, la jubilación, vamos a encontrar las diferentes descuentos por los pagos a lo que es la obra social, lo que es a nuestro sindicato y aquellos convenios que por allí pueda tener nuestra empresa, como por ejemplo puede ser con un supermercado, con una empresa que provee servicios que provee garrafas o un comercio grande o que puede ser una farmacia en donde nosotros vamos, retiramos y a fin de mes nos descuentan precisamente de nuestro sueldo. Por eso se llaman descuentos de ley y otros. Entonces, tenemos dos grandes grupos, por un lado todo lo que se acumula y por otro lado todo lo que se descuenta. De esa manera se conforma el salario. En el documento de Excel que ustedes van a tener que descargar de la plataforma, van a ver ¿sí? que van a tener este archivo en donde tenemos justamente todos los datos de nuestros empleados. En otra pestaña vamos a tener el estado de empleado porque justamente el ejercicio plantea, como ustedes van a ver, que todo lo que ustedes van a tener que hacer va a ser para los empleados que están activos y correspondiente al cálculo de sueldo del mes de junio. ¿Sí? Por lo tanto, van a tener que tener en cuenta cuáles son los datos que van a tener cada una de estas tablas y utilizar los filtros o criterios dentro de las consultas para poder quedarnos solamente con aquellos que sean los válidos. Ustedes van a ver, por ejemplo, en este archivo de Excel que ustedes van a importar, ustedes van a encontrar en la plataforma ya un video de cómo importar los datos. Aquí tienen el estado del empleado y como podemos observar, el empleado Gallardo María Esther es el estado del empleado es 2. Si yo voy a la pestaña estado de empleados, el estado 2 corresponde a jubilado. Por lo tanto, nosotros en todos nuestros trabajos, en todos los trabajos que se pidan, van a estar relacionados con aquellos empleados activos. Entonces decía, ustedes van a encontrar en este archivo una serie de pestañas, hojas, en donde están cada uno de ellos, como ustedes van a poder ver, cada uno de ellos representa una tabla que van a tener que importar. A lo último de todo, de este archivo, van a encontrar una hoja que se llama cálculo. Esta hoja no la van a tener que importar a Access, pero es una especie de ayuda que nosotros
confeccionamos para que ustedes vayan haciendo el control de lo que van calculando con Access. Ahora vamos a hacer una prueba para poder ver entonces ustedes de qué se trata. Fíjense, si yo acá coloco el empleado número 1, el empleado número 1 es Arelis Encarnación. Si yo me voy a la pestaña Empleados, ¿sí? Aquí voy a encontrar que el empleado 1 es Arelis y que su estado es 1, o sea que está activo, y que la categoría de este empleado es 4. Si yo observo la tabla de categorías, el empleado de categoría, decíamos que era la categoría 4, ¿sí? La categoría 4 es un encargado, su salario básico es de 65.000 pesos. Y si observan ustedes en la hoja de cálculo, el salario básico exactamente, la categoría es 4 y el valor es de 65.000 pesos. ¿Qué es esto? Este archivito a ustedes les va a servir para ir viendo lo que van a ir haciendo con Access, ir cotejándolo aquí en esta planilla de Excel para ir viendo los cálculos que van haciendo, si va dando el resultado o no. Bien, entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos los haberes, por otro lado tenemos lo que es salarios, cada uno de estos grupos, ¿sí? Tenemos distintos ítems, y por último tenemos los descuentos. La suma de los haberes y los salarios menos el descuento de ley y otros nos da el salario neto, o el cual sería el de bolsillo que va a percibir ese empleado. Entonces, una vez que nosotros hayamos importado cada una de las tablas, aquí yo ya lo hice, como les dije anteriormente, ustedes tienen un video en el cual les muestro cómo hacer la importación. Para que ustedes tengan una idea, yo voy a hacer una parte de este trabajo, el resto lo van a hacer ustedes y van a seguir fielmente el protocolo que le hemos preparado para el cálculo. Para poder hacer el cálculo justamente, nosotros tenemos en el enunciado, en las consignas, que ustedes también van a descargar de la plataforma, justamente las fórmulas de cómo irán resolviendo cada uno de estos ítems. Van a ver entonces que tenemos por un lado los haberes, cómo calcularlo, por otro lado el salario familiar y por otro lado los descuentos de ley. Yo lo que voy a hacer es justamente hacer la parte de haberes, voy a hacer alguno de los ítems y el resto lo van a hacer ustedes, y como bien dice la ficha aquí, van a tener tiempo porque ya a partir de hoy entramos en vacaciones, mejor dicho el viernes entramos en vacaciones, entonces tendrán hasta el 31 de julio para poder hacer la entrega de este TP. Van a ver que dentro de las consignas también vamos a pedir que uno de los formularios, justamente el de empleados, utilice pestañas. También está el video, habrán visto ustedes en la plataforma, de cómo crear las pestañas. Bien, entonces vamos a ver entonces cómo realizamos nosotros el cálculo de los haberes. En este protocolo está muy claro que dice, se debe tener en cuenta que solo se liquidarán los sueldos de los empleados activos. En la base de datos se encuentran empleados que están jubilados, expulsados o los que por decisión propia han dejado la empresa, y por último que sean del mes de junio. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer son, primeramente, 3 consultas. Una consulta para obtener los haberes, otra consulta para obtener el salario familiar, otra consulta para los descuentos de ley y, por último, una cuarta consulta para que en esas se sumen el primero y el segundo y se reste el tercero. Vamos entonces a ver cómo resolvemos esto. Lo primero que tengo que calcular es el sueldo básico, y este sueldo básico depende de la categoría del empleado. Vamos a lo siguiente. Yo me voy entonces a mi base de datos, voy a crear una consulta utilizando la opción de diseño de consulta y voy a trabajar con la tabla de empleados, ¿sí? Voy a traer la tabla de empleados y voy a traer la tabla categoría. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque justamente me dice que el sueldo básico depende de la categoría del empleado. Por lo tanto, como habíamos visto en el ejemplo, el empleado 1, cuya categoría era 4, cobraba 65.000 pesos. Entonces, son las primeras 2 tablas con las que voy a trabajar. Legajo de empleado, nombre de empleado, y yo, al tener la relación entre la tabla de empleados y categoría, accedo al sueldo básico. Simplemente con esto voy a poder observar entonces que a esta tabla la voy a llamar haberes,
perdón, a esta consulta la voy a llamar haberes y voy a poder observar que yo ya tengo, voy a ordenarlo por número legajo y yo ya tengo el valor del salario básico. Bien, quiero mostrarles por las dudas que yo acá en la tabla categorías, ¿sí?, tengo los valores desactualizados, ¿no? Tengo 3.000, en este caso tengo 3.800. No me coincide porque yo he actualizado la tabla. Vamos a hacer así, vamos a borrar y vamos a actualizar, vamos a hacer así para que nos coincida siempre. Vamos a borrar la tabla de categorías y la voy a volver a importar para que los datos coincidan correctamente. Entonces a datos externos, voy a traer desde Excel el archivo en Download, lo tengo, los datos de AMES, y vamos a importar las categorías. Ahí están los datos ahora sí actualizados. Correcto. Vamos a dejar que el código de la categoría sea la tabla y ahí estamos. No lo vamos a guardar. Y ahora, entonces, si vemos que el empleado 1 gana 65.000 pesos, que es lo que me dice mi Excel, ¿sí? Si yo acá pongo el empleado 10, el sueldo básico es de 25.000. Si yo me voy a mi Access, el empleado 10 es de 25.000. Recuerden de que tenemos que trabajar con los empleados activos. Por lo tanto, ustedes, aparte de traer el legajo, el nombre y la categoría, en este caso tengo en la tabla estado, por lo tanto me la voy a traer, estado del empleado. Como rompí la relación, ahora lo vamos a agregar, ahí está. Entonces yo me puedo traer el estado del empleado, el nombre. Perdón, que hice, cometí un error, me traje la misma tabla, vamos a eliminar esto. La tabla estado. Ahí está. Cliqué mal, ahí está. Ahora sí, la descripción, y ahora puedo ver, vamos a poder ver que este no me lo debería estar trayendo, ¿sí? Entonces yo voy a poder filtrar, o debo filtrar, por aquellos empleados activos. No me trae ninguno porque justamente el tipo de empleado no es activos, ¿sí?, sino que es activo. El parámetro está mal puesto, entonces vamos a traer activo. Ahora sí, no era necesario relacionarlo, podría haberlo trabajado con el código, que es el 1. Y ahora sí, observen que de los 90 y tantos que tenía, siempre voy a tener que observar este valor porque yo voy a trabajar siempre con 85 personas. Hemos resuelto entonces, vamos a por aquí, hemos resuelto entonces la primera consigna, que era justamente el sueldo básico. Si observamos, ahora tengo que calcular el premio, que el premio se obtiene de la tabla categoría, ¿sí? Entonces voy a traer de la tabla categoría, voy a traer también el premio. Y el presentismo, que es otro de los datos que me pide. Fíjense que ya calculamos el sueldo, el premio, nos falta antigüedad, hora extra, y más abajo aparece el presentismo que también se obtiene de la tabla categoría. Entonces, fíjense que con solamente relacionar estas dos tablas y traer esos tres campos, voy a poder ver la primera parte de los datos del empleado. Fíjense entonces que del empleado 1 tengo 65.000 pesos de salario, 6.500 de premio, 6.000 de presentismo. Si me voy a el Excel, coloco el empleado 1, 65.000, 6.500, 6.000. Puedo seguir probando otro, el 65, vamos a ver, 25.000,
2.500 y 2.000. ¿Sí? Vamos a buscar el empleado 65. Vamos a ir para abajo. El empleado 65, acá lo tenemos, 25.000, 2.500 y 200. Con esto, lo que ustedes también pueden ir haciendo, lo pueden ir haciendo de la misma manera para ir corroborando que lo que están haciendo en Access está correcto. Bien, vamos ahora a ver, vamos a seguir el protocolo, vamos a ver la otra consigna. Nosotros ya hemos calculado entonces el sueldo, el premio y ahora viene la antigüedad. Dice, la antigüedad es el valor, es este valor, es el 1% del sueldo básico por cada año de servicio. ¿Está? Es el 1% del sueldo básico por cada año de servicio. Los años de servicio están en la tabla de empleados. Entonces acá yo se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Voy a ir a la tabla de empleados y ustedes van a observar que en la tabla de empleados aquí tengo la cantidad de años de servicio. Yo voy a tener que hacer una única operación que me sirva para calcular los 85 empleados. Por lo tanto, eso se lo dejo para que lo piensen ustedes. Y aquí deberían, en la consulta, vamos a ir a la vista de diseño, en la consulta ustedes deberían hacer un cálculo, el cálculo de la antigüedad. ¿Sí? Con una variable virtual, ustedes van a hacer el cálculo, cálculo de antigüedad. 2 puntos y con el generador de expresiones tienen que calcular el 1% del salario básico por cada año de servicio. Ahí les dejo para que ustedes lo puedan desarrollar. Tienen que pensar un ratito, pero lo van a hacer ustedes. Dice entonces, es el 1% del sueldo básico por cada año de servicio. Los años de servicio están en la tabla de empleados, y ustedes van a tener que hacer, no hemos visto ninguna función sí ni nada por el estilo, así que lo tienen que poder resolver en una sola instrucción. Ahora tenemos que hacer nosotros el cálculo de las horas extra. Este es como el más complejo, por eso lo voy a explicar y luego ustedes lo van a poder realizar también. Y es una forma de que vean de qué manera nosotros también podemos trabajar con la información. Las horas extras están justamente en la tabla horas extras. Estas tablas horas extras lo que tenemos que advertir es que tenemos los datos aquí de junio, me está pidiendo, y de mayo. Por lo tanto, en la consulta que estamos preparando, en la vista de diseño, vamos a traer ahora, en esta tabla de haberes, vamos a traer la tabla de horas extras. Esta tabla de horas extras, al traerlas, lo que debo saber es que de los meses que yo voy a estar trabajando, tiene que ser solamente del mes de junio. De esta manera estoy filtrando para poder hacer la operación. Ahora vamos a hacer el cálculo. Y el cálculo que vamos a hacer de las horas extras es en una sola instrucción, como ustedes también van a tener que hacer el de la antigüedad, en una sola instrucción vamos a hacer el cálculo de las horas extras. Para ello vemos en el enunciado, en el protocolo, que nos dice: en la tabla hora extra se informa la cantidad de horas realizadas por el empleado según el mes de proceso. También va a depender si esas horas son al 50 o son al 100. El valor de una hora extra, y ahí me dice cómo calcularlo. Primero les quiero mostrar los datos cómo están cargados. Dijimos la tabla horas extras y acá tengo el número del empleado, la cantidad de horas que realizó y acá tengo el valor 2 o el valor 1. ¿Sí? Lo que no dice el enunciado es que este 1 corresponde a si la hora extra es al 100 y este 2 corresponde a si la hora extra es al 50%. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al enunciado y dice que el valor de una hora extra al 100 resulta de al sueldo básico dividirlo por 20 y a ese resultado multiplicarlo por la cantidad de horas extras realizadas. El valor de una hora extra al 50 resulta de dividir al sueldo básico por 20
al resultado se lo divide por 2 y luego se lo multiplica por la cantidad de horas extras. Entonces, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir a una variable virtual que me va a permitir calcular la hora extra. 2 puntos. Vamos a ir al generador de expresiones y vamos a hacer el cálculo. Dice que al salario básico lo dividimos en 20 y que a ese resultado lo voy a dividir, perdón, lo divido por 20 y lo voy a multiplicar por, permítanme, venimos acá de nuevo, si lo ven, dice, el valor de una hora extra resulta de al sueldo básico dividirlo por 20 y al resultado multiplicarlo por la cantidad de horas extras. Perfecto. Entonces, al salario lo divido por 20 y lo multiplico por la cantidad de horas extras. No lo tengo aquí, me voy a ir a la tabla de horas extras y me traigo la cantidad. Aquí me estaría funcionando para las horas extras al 100, pero me estaría faltando luego hacerlo para las horas extras al 50. ¿Cómo? Voy a cancelar un segundito aquí. Como nosotros habíamos dicho que el campo valor es 1 cuando las horas son al 100 y el 2 cuando las horas extras son al 200, yo puedo utilizar este campo para dividir ese resultado por este valor. De esta manera, yo podré hacer el cálculo para todos en una sola expresión. Entonces yo voy a decirle que al salario básico lo divida en 20, lo pueda multiplicar por la cantidad de horas extras que ha hecho el empleado, aquí tengo la cantidad, y a ese resultado lo divida por el valor. Esto quiere decir que cuando el valor es 1, el resultado va a ser el mismo, pero cuando el valor tenga el número 2, lo estará calculando al 50%. De esta manera lo que queremos mostrarles es que muchas veces nosotros podemos utilizar los campos, esperen que me faltó un paréntesis, podemos utilizar los campos para justamente calcular, utilizarlos como se llaman elementos o campos bandera. A ver que... esperen que cerré mal el paréntesis. A ver, al salario lo multiplico por la cantidad, ahí, y a esto lo divido, a ver, el salario dividido, esto acá. Al salario, bien, y al otro, acá me falta un paréntesis, ahí está. A ver, un segundito que lo voy a escribir de nuevo porque si no, ahí está. Decía entonces, la primera operación es al salario básico, lo divido en 20, ahí cierro el paréntesis, a este resultado lo multiplico por la cantidad de horas que realizó el operario, perdón acá, horas, cantidad, ahí cerramos y abro allá adelante que no lo coloqué, ahí está. Y a esto lo divido por el valor. Ahora sí. Bien, entonces ahora puedo ver el resultado. A ver, el empleado 1 no hizo horas extras, el empleado 2 tiene 6.250 pesos de horas extras. Vamos a ir a nuestra planilla de Excel y el empleado 2 tiene 6.252 pesos de horas extras. El empleado
51, a ver, no tiene, el empleado 52 tampoco tiene, el 55 tiene 32.000, a ver, 32.500. El empleado 55, perdón, tiene 55, aquí estamos, 32.500. Aquí ya tenemos prácticamente calculado todos los ítems de haberes. Lo último que nos queda por hacer es la suma de cada uno de ellos, o sea, el cálculo del haber total. Entonces, ahora sí, con otra variable virtual, ¿sí?, vamos a decirle total de haberes. Se llama esta variable, vamos al generador de expresión y le decimos que tenemos que hacer la suma de el salario más, recuerden de borrar siempre la palabra expresión, más el premio. Esperen que hice mal aquí. El salario más el premio más el presentismo más la cantidad de horas extras. Me está faltando, que lo tienen que calcular ustedes, la antigüedad. Acepto y de esa forma me da el total, que ahora no me estaría, este total que vamos a calcular, ahora lo vemos, no va a coincidir porque nos está faltando la antigüedad, ¿no? Si yo voy al operario número 1, me da 78.000 porque me está faltando el cálculo de la antigüedad. Pero eso se lo dejo para que ustedes lo investiguen y puedan hacer el cálculo. De esta manera harán otra consulta para los salarios familiares, otra consulta para los descuentos y después una consulta que va a trabajar con esas tres consultas, ¿sí? Nosotros podemos crear una consulta no trabajando con una tabla, sino una consulta. Acá van a tener haberes, salario familiar y descuentos. Traen esas tres consultas, realizan la relación entre ellas y de esta manera van a poder obtener el neto. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar nosotros pendientes para que ustedes, si no les está saliendo algo, puedan resolver el ejercicio.